Hola, comunidad del lado oscuro, ¿listos para escuchar otra historia de terror? Hoy les traigo 3 historias de montañas. ¿Quieren aventurarse en estas historias? Sigan escuchando. Siempre me han gustado las montañas. Me encanta la sensación de estar rodeado de tanta altura y silencio. Me gusta sentir el aire frío en mis pulmones y el sol brillando sobre mi cara. Cuando era niña, mis padres me llevaban a acampar en las montañas todos los veranos. Siempre me quedaba maravillada por la belleza del paisaje. Me encantaba explorar los senderos, escalar rocas y simplemente sentarme y disfrutar de la vista. Cuando crecí comencé a escalar montañas por mi cuenta. Me encantaba el desafío de escalar una montaña y la sensación de logro al llegar a la cima. He escalado montañas en todo el mundo, pero siempre tengo un lugar especial en mi corazón para las montañas de mi infancia. Un día estaba escalando una gran montaña cuando vi algo extraño. Estaba cerca de la cima y estaba descansando cuando vi una figura a la distancia. La figura era pequeña y oscura y se movía rápidamente por la nieve. Al principio pensé que era un animal, pero luego me di cuenta de que no era así. La figura era demasiado pequeña para ser un animal y se movía de manera que no era natural. Me quedé mirando a la figura durante unos minutos y luego desapareció detrás de una roca. No estaba segura de lo que había visto, pero sabía que no era normal. Continué escalando, pero no podía dejar de pensar en la figura. ¿Qué era? ¿De dónde había venido? Cuando llegué a la cima de la montaña, miré a mi alrededor, pero no vi nada. La montaña estaba vacía. Me senté en la cima de las montañas y miré a las montañas que me rodeaban. Me preguntaba si la figura que me había visto era real o si era solo una ilusión. Nunca olvidaré lo que vi esa tarde. Todavía no sé lo que era, pero sé que fue algo extraño y sobrenatural. Desde entonces he vuelto a escalar esa montaña muchas veces, pero nunca he vuelto a ver la figura. A veces me pregunto si fue solo una alucinación, pero también me pregunto si era algo más. Quizás la montaña fantasma es una leyenda, o quizás es una realidad. No lo sé, pero una cosa es segura. Nunca olvidaré que vi esa tarde. Coméntanos qué te pareció esta historia. Continuamos. Hola comunidad del lado oscuro, mi nombre es Ale, y esta historia me ocurrió hace unos años. Siempre me ha gustado ir de acampada a la montaña con mis amigos. Nos encanta la sensación de estar rodeados de naturaleza y la tranquilidad del silencio. Un día decidimos ir a acampar a una montaña en los Pirineos. El lugar era hermoso, con picos nevados y bosques frondosos. Empezamos a montar la tienda de campaña y a preparar la cena. Cuando ya estaba todo listo, nos sentamos alrededor de la hoguera a contar historias. De repente escuchamos un grito en la distancia y el grito era fuerte y agudo y nos dejó helados. Nos miramos unos a otros sin saber qué pensar. ¿Qué había sido ese grito? ¿Era un animal o era algo más? Decidimos ir a investigar. Nos enfundamos nuestras botas de montañas y nos adentramos en el bosque. El grito había venido de la parte más allá de la montaña. Caminamos durante horas, pero no pudimos encontrar nada. Cuando estábamos a punto de volver, escuchamos de nuevo el grito, esa vez más fuerte y más cerca. Nos escondimos detrás de un árbol y esperamos. Pronto vimos una figura emerger de la niebla. La figura era alta y delgada, y estaba vestida con una capa negra. Tenía los ojos rojos y la boca abierta. Parecía estar gritando. La figura se acercó a nosotros y nosotros nos quedamos paralizados por el miedo. Cuando la figura estaba a punto de llegar a nosotros, desapareció de repente. Nos quedamos allí de pie sin saber qué pensar ni saber qué hacer. ¿Qué habíamos visto? ¿Era un fantasma o algo más? Nunca sabremos qué fue lo que vimos esa noche, pero una cosa es segura. Nunca olvidaremos el grito que escuchamos en la montaña. Desde entonces no he vuelto a ir de acampada a la montaña. No quiero volver a ver esa figura. Continuamos con la siguiente historia. Desde pequeño recuerdo las tardes de invierno en las que mi padre me llevaba a la montaña a esquiar. Siempre me ha encantado la sensación de velocidad y libertad que se experimenta al deslizarse por la nieve. El pasado invierno decidí hacer un viaje a los Alpes suizos para practicar esquí. Me alojé en un pequeño pueblo de montaña y pasé los días esquiando por las pistas cercanas. Era un lugar idílico con unas vistas espectaculares de las montañas. Un día decidí aventurarme en una pista más difícil que las habituales. La pista estaba en una zona remota de la montaña y no había mucha gente. Empecé a esquiar con cuidado, pero a medida que avanzaba, la pista se hacía más y más desafiante. De repente, me encontré en una zona de la pista que estaba completamente vacía. No había nadie más a la vista. La nieve estaba fresca y virgen, y el silencio era total. Empecé a esquiar más rápido, disfrutando de la sensación de soledad y libertad. De repente, vi algo que me dejó paralizada. En la distancia, vi una sombra. Era una sombra delgada y parecía estar moviéndose por las montañas. No pude distinguir bien lo que era, pero me dio la sensación de que era algo maligno. Me quedé paralizada sin saber qué hacer.
La sombra se acercaba cada vez más y yo sentía un miedo creciente. De repente, la sombra se detuvo frente a mí unos 200 metros. Era una figura humana, pero estaba completamente vestida de negro. No tenía cara, solo 2 ojos rojos que me miraban fijamente. Sentí un miedo indescriptible, sabía que tenía que salir de allí, pero no podía moverme. La figura empezó a acercarse a mí y yo grité de terror. En ese momento reaccioné y empecé a esquiar lo más rápido que pude. No miré atrás, pero podía sentir la mirada de la figura clavada en mí. Esquié hasta llegar a la base de la montaña y no paré hasta llegar a mi hotel. Cuando llegué estaba completamente agotada y aterrada. No podía creer lo que había visto. Me fui a la cama, pero no pude dormir. Seguía pensando en la sombra. ¿Qué había sido? ¿Era real o solo una alucinación? Al día siguiente me desperté con la decisión de volver a la montaña. Tenía que saber qué era lo que había visto. Volví a la pista, pero no encontré nada. La pista estaba vacía y no había rastro de la sombra. Llevaba varios días pensando en lo que había visto y no podía dar ninguna explicación. Nunca lo sabré con certeza. Esa experiencia me cambió para siempre. Ahora cada vez que veo una sombra en la montaña o alrededor de mí, me acuerdo de lo que vi ese día y sé que nunca olvidaré la mirada de esos ojos rojos. ¿Qué te pareció este relato? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para que estés al tanto de todos los relatos que tengo para ti. Nos vemos pronto.